noches, amantes del terror, bienvenidos ya al programa número 76 de la Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Antes de comenzar con el programa del día de hoy, les queríamos hacer un anuncio muy especial. Hace aproximadamente 22 días, en nuestro programa de Random Horror, que se emite los sábados a partir de las 7 de la noche, estuvimos conversando un poco durante el programa y nos surgió una nueva idea, gracias a todos ustedes. ¿De qué trata esta idea? Bueno, en este momento se las vamos a presentar. Así como lo acaban de ver, el nuevo programa que va a tener Horror Hazard se va a llamar Entre Crónicas y Penumbras. Este programa se va a emitir el próximo sábado 8 de agosto, va a ser totalmente en vivo y será a partir de las 10 de la noche. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en este programa? Vamos a compartir relatos, experiencias y todo aquello que nos asusta siempre dentro del ámbito paranormal. Vamos a tener videos, audios, psicofonías. Todo esto va a ser parte del programa y lo más importante es que, como ustedes vieron en la intro, ustedes van a ser los protagonistas. Así que vayan preparando sus cámaras, vayan acomodando su espacio, vayan sacando los focos, porque ustedes son los que nos van a acompañar en este programa y ustedes son los que lo van a desarrollar. Así que los esperamos la próxima semana a partir de las 10 de la noche. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros. Y de una les traigo la pregunta del día y es: si ustedes fueran elegidos en una película y tuvieran la opción de elegir, ¿qué prefieren ser? ¿El villano o el héroe? Dependiendo la película, no importa, ya sea paranormal o de exorcismos o de asesinos o de animales extraños, lo que sea, pero ¿qué preferirían ser? ¿Ese villano que asusta o el héroe? Mientras ustedes nos responden la pregunta del día, y espero que se pongan muy creativos, quiero comentarle de una nota que viene a continuación. Bueno, como ustedes saben, estuvimos hablando de cine de terror costarricense y hoy les traigo a Stephanie Céspedes, directora del Psicópata. Entonces, en esta nota vamos a conocer más sobre este proyecto. Hola, yo soy Stephanie Céspedes, soy realizadora audiovisual, directora del documental El Psicópata, crónica de un caso sin resolver. Es una película acerca de la investigación y el caso del psicópata, o a quien los medios apodaron como el psicópata, quien fue un asesino serial, el primer asesino serial conocido en la historia de Costa Rica, y que atacó entre 1980 y 1990, dejando 19 víctimas. La policía nunca pudo ponerle una cara al sospechoso, por lo que el caso quedó sin resolver. Jungle Films es la productora que realizó este documental, de la cual soy directora. Jungle nació hace 6 años aproximadamente en Buenos Aires, Argentina, con la realización de una serie de fashion films. Luego nos expandimos a videos gastronómicos, una serie de gastronomía, videos para redes sociales, bueno, esta película y también microdocumentales ambientales. Somos una productora que se dedica a la realización de material audiovisual en general. La película, bueno, la idea de la película nace a partir de reconocer cómo el caso de psicópata sigue vivo todavía en la memoria de los costarricenses. Primero porque el caso nunca pudo ser resuelto, nunca se le pudo poner una cara o una identidad al asesino, pero también porque los crímenes tenían características muy particulares. Es mi primera película largometraje. Codirigí una película en el 2014, un cortometraje con Florencia Algué, que se llama La carnicera, Eusebio y la máquina de hacer chorizos, que fue estrenado en el Festival
Rojo Sangre, el Festival de Cine Fantástico de Buenos Aires. Y bueno, El Psicópata tuvo su premier mundial en el Festival de Sitges, el Festival de Cine Fantástico de Cataluña, en octubre del año pasado. Posterior a esto, tuvo exhibición en unas salas en Madrid. Iba a tener su premier aquí en Costa Rica en marzo pasado y posterior a esto estaban programadas una serie de fechas en salas comerciales, pero todo esto tuvo que ser pospuesto debido a la emergencia nacional de la pandemia, pero todavía siguen ahí esperando fechas. Pueden seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos como El Psicópata Documental. También tenemos una página, elpsicopatadocumental.com. Ahí pueden ver más material, fotos, el tráiler, un teaser, y también es donde apenas tengamos unas fechas confirmadas, vamos a pasar la información de ellas. De enfoques, hoy les presentamos Ecológica. Es uno de los destinos turísticos más populares de América Latina. Ofrece algunas de las escenas naturales más espectaculares del mundo. En 1986, el 6 de abril, son asesinadas 7 mujeres. En 1987 se produce el homicidio de 2 parejas en el Parque de la Amistad. Estaba en su cuarto, su habitación, estaba leyendo un libro y ahí al amanecer aparece con un impacto de bala en la cabeza. Se produce otro homicidio de otra pareja de jovencito. El hombre no estorbo, ya. Por ejemplo, mató al hombre ahí, el policía, se llevó a ella para adentro y ahí le hizo barbaridades. El 26 de octubre de 1996 se lleva a cabo el último homicidio conocido del caso del Psicópata. Nuestros papás nos decían, si éramos adolescentes, no podés salir, no te alejes a esos lugares. Había muchísimo miedo, pero un miedo como nunca antes se había experimentado en la historia de este país. Todo oficial que llegaba a trabajar al OIJ soñaba con detener al psicópata. Entonces esto creó mucha expectativa, mucha obsesión. Y no solo en la comunidad, sino en los medios. El psicópata resurgió para matar. El psicópata otra vez mataba. Durante 10 años la palabra psicópata ocupó las primeras planas en los periódicos. Un tico escapó a comentar lo que para ese entonces sucedía. Fue una historia muy gris para la policía y para la sociedad costarricense. Es el caso más grave que ha ocurrido en la historia criminalística en el país. Sangran, desgarran y provocan temor y confusión en cualquier sociedad. Muy buenos amigos de Horror Hazard, es momento de pasar a una sección muy conmovedora y muy importante para todos nosotros, porque es la sección del obituario, la sección donde recordamos a aquellas personas que trascendieron en el género del terror. Hoy le toca a John Saxon, lo recordaremos en películas como Pesadilla en la calle Elm. Vamos a recordar un poco de su vida y conmemorarlo en el obituario. El día de hoy recordamos al actor John Saxon. Su nombre real era Carmín Rico y nació en Brooklyn, Estados Unidos, el 5 de agosto de 1936. John fue actor, director y artista marcial y trabajó durante 60 años en más de 200 proyectos durante toda su carrera. Un rol muy conocido dentro de su trabajo como actor era el de policías o detectives y solía aparecer en películas de subgénero del oeste y de terror. En su juventud, Saxon comenzó su carrera como actor en películas como Sombra en la noche de 1956, Amor de verano de 1957 o Mamá nos complica la vida de 1958. Por otra parte, en la década de 1970 y 1980 fue donde tuvo más apariciones en películas del género del terror como Black Christmas en 1974, Ténebre de Darío Argento en 1982 y por supuesto A Nightmare on Elm Street en 1984, 1987 y 1994. Y entre sus apariciones más recientes estuvieron Abierto hasta el amanecer en 1996, The Craving Heart en 2006 y Old Dogs en 2009. Y, lamentablemente, la semana anterior el mundo del terror sufrió un golpe con su partida a la edad de 83 años a causa de neumonía. Hoy recordamos parte de su gran carrera y deseamos que descanse en paz. Hasta siempre, John Saxon. Comenzamos con el tema del día de hoy, titulado Máximo Sufrimiento.
en el cual vamos a detallar diferentes casos de torturas que han sucedido a lo largo de la historia. Y yo voy a comenzar con el toro de Falaris. Este es un instrumento de tortura cuyo nombre se le atribuye a Falaris, un tirano que vivió en Acraga, Sicilia, y que murió en el año 554 a.C. Los condenados se introducían en una estatua de bronce hueca en forma de toro. Esta estatua era colocada sobre una hoguera, la cual elevaba las temperaturas como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. Cuenta la leyenda que su creador Perilo le mostró este instrumento a Falaris. Falaris, para probar si realmente funcionaba este método de tortura, introdujo al mismo Perilo dentro del toro. ¿Y qué fue lo que pasó? Se dio cuenta que realmente funcionaba. Los romanos tenían fama de haber utilizado este instrumento para matar a varios cristianos, como le pasó a San Antipas, obispo de Pérgamo, durante las persecuciones del emperador Domiciano. San Antipas fue asado en un toro de bronce hasta la muerte en el año 92. Se dice que 2 siglos después fue utilizado este instrumento con el cristiano Pelagia de Tarso, el cual fue asado hasta la muerte por el emperador Diocleciano en el año 287. La cuna de Judas. La cuna de Judas fue un instrumento que se utilizó en el siglo XX y consistía en una pirámide con una punta bastante filosa, donde sus víctimas eran amarradas de sus extremidades hacia las paredes y un cinturón. Luego se dejaban caer una u otra vez en esta pirámide, por lo que se perforaba su área genital o su área anal. La primera persona torturada acá se llamó Ian Wells y salió con una perforación de 2 metros de largo en su ano. Bastante doloroso. También se le llamaba la vigilia. Les voy a explicar. Dependiendo del verdugo, esta tortura podía durar horas o incluso días. ¿Y por qué se le llamaba la vigilia? Bueno, porque durante las noches, por lo general, las personas tienen que resistir y no caer en el pico, pero durante las noches las personas no aguantaban y tenían que luchar con el sueño, porque sabían que si se dormía iban a caer y se iban a lastimar. También, si las personas eran muy delgadas, era más fácil para ellos poderse sostener y se les aplicaba peso extra para que no aguantaran. O si era una persona gruesa, pues era más fácil de que se lastimara con la cuna de Judas. Hace mucho tiempo vi una película que no precisamente era de terror, pero me llamó la atención un método de tortura que utilizaron y desde entonces no lo olvido. Es un método de tortura barato, simple y muy doloroso. Se trata de la rata en el balde. Este método de tortura era usado principalmente para sacar información de algún interrogatorio que se estaba realizando. El nombre lo explica muy bien y muy fácilmente. Sin embargo, esta tortura se dividía en 2 partes. Primera parte, se enjaulaba la cabeza de la persona con una rata, haciéndola molestar, dejándola sin comer, lo que provocaba que la rata se comiera la cara de la persona. Una vez la rata había hecho suficiente daño en el rostro, se la llevaban al abdomen, donde la encerraban en una cubeta de hierro. Calentaban la cubeta de hierro y a la rata no poder escapar y estarse asfixiando por el calor, va a buscar una forma de salir. ¿Y qué es más suave que el acero en esas circunstancias? El abdomen. Entonces la rata procedía a comerse el abdomen de la persona hasta llegar a sus intestinos si la persona no hablaba. Obviamente sabemos que a algunos torturadores les importaban 3 hectáreas de esto que pasara, ¿verdad? Entonces a veces lo dejaban que se comieran hasta los intestinos y que la rata pudiera salir por el otro lado. La verdad es que es una tortura muy dolorosa y muy larga, porque hay que provocar a la rata y si la rata no lo hace tienen que cambiarla por una más agresiva. Pero esta técnica muy posiblemente se sigue usando por lo económica que es. Aplastamiento por elefante. Esta técnica de tortura y de asesinato fue utilizada en el sur y sudeste de Asia, especialmente en India, y por casi 4000 años. Este método era utilizado para aplastar, desmembrar y torturar a los cautivos en ejecuciones públicas. Estos métodos dejaron de utilizarse gracias al Imperio Europeo, los cuales fueron los que colonizaron estas tierras en el siglo XVIII y XIX. Los elefantes como verdugos eran vistos como símbolo de poder real, aparte de que por su versatilidad
era más fácil domesticarlos que a un león o a un oso, que también eran utilizados para estas torturas. Los elefantes eran entrenados para ejecutar y podían prolongar la agonía de uno de estos cautivos o simplemente matándolo al aplastarle la cabeza. Lo importante es que estaban bajo el control de su conductor, el cual, si al final quería perdonarle la vida a una persona, podría hacerlo por medio de algunas instrucciones a estos elefantes. Para que midan lo terrible que podría ser morir por estos animales, les cuento que George Orwell, un oficial del gobierno británico colonial en Birmania en 1926, se vio obligado a encargarse de un incidente en el que un elefante doméstico salió en estampida y mató a un hombre pasándole por encima. Y fue tan impactante que incluso escribió un ensayo en el que comentaba que la fricción de la pata de la bestia le había arrancado la piel de la espalda tan limpiamente como la de un conejo. El potro. El potro era un instrumento de tortura utilizado en la Edad Media. Se conforma de una base de madera donde se colocaban sus víctimas y se amarraban sus 4 extremidades. Un verdugo iba girando el torno mientras sus extremidades iban hacia direcciones opuestas, provocando así desmembramientos o dislocaciones, dependiendo qué tanto la persona podía aguantar. Se utilizaba más que todo para aquellas personas que estaban condenadas o que necesitaban averiguar algún tipo de información y necesitaban que hablaran. Entonces era una tortura muy eficiente en esa época. Se dice que no podía durar más de 1 hora y 15 minutos, ni tampoco se podía ni ocasionar la muerte ni derramar sangre. O sea que el desmembramiento era como la última opción. Luego de esto, como que fueron modificándolo un poco y le pusieron clavos, púas. Entonces, aparte que iban sus extremidades dislocándose, también su espalda, sus glúteos y parte de sus piernas se iban pinchando con las púas. Y también se utilizó en los judíos para evitar que siguieran con sus tradiciones. El agua es uno de los elementos fundamentales para la supervivencia. De hecho, nosotros estamos conformados por un gran porcentaje de agua. La necesitamos para cocinar, para no deshidratarnos y para usos múltiples del agua. Pero el agua también puede servir para matarnos muy fácilmente, pues no estamos capacitados para respirar en ella. Por esto, en la Edad Media y en la Edad Moderna se ha utilizado el agua como método de tortura, ya sea por la silla eléctrica, que se usa agua, o por esta tortura que les voy a comentar. Esta tortura consiste en introducir un trozo de tela en la boca, lo más profundo que se pueda en la garganta, y comenzar a vertir agua a través de la boca y la nariz. Esto con el fin de llenar lo más que se pueda el estómago de agua. Y ustedes se preguntarán cuál es el castigo, sentirse empanzado por agua. Lo que sucede es que al utilizar el paño como un filtro, da la extraña sensación de ahogamiento. Y creo que ahogarse es una de las peores formas de morir, porque usted está consciente de lo que está pasando y también siente cómo le falta el aire, cómo no puede respirar, cómo no puede hacer algo tan sencillo y tan común como lo es respirar. Entonces el paño funciona como un filtro donde solo entra el agua, pero el aire se queda. Una vez que se tiene suficientemente lleno el estómago de agua, las personas que están torturándolo comienzan a golpearlo en el estómago, saltar sobre él para provocar una explosión estomacal. Al estirarse a tal punto se queda muy sensible y provoca la muerte. Otra tortura de agua como un bonus track es la gota china. Básicamente es una tortura psicológica donde una persona atada a un poste le cae una gota de agua fría en la frente cada 5 segundos. Se dice que esta tortura es brutal para la mente, porque usted muere deshidratado y no puede tomar de esa agua que le está cayendo en la frente. Se dice que muchas personas morían por un infarto o por deshidratación. Este fue el bonus track para que tengan otra idea de cómo torturar. Ahora vamos a pasar a la sección de películas que tienen que ver con el tema principal. Ópera, 1987. Una joven es acosada por un fanático trastornado empeñado en matar a las personas asociadas con ella y reclamarla para sí mismo. Funny Games, 1997. 2 jóvenes violentos toman como rehenes a una madre, un padre y un hijo en su cabaña de vacaciones y los obligan a jugar juegos sádicos entre ellos para su propia diversión. Audición,
1999. Un viudo recibe una oferta para evaluar a las chicas en una audición especial organizada por un amigo para que le encuentre una nueva esposa. La que le apetece no es quien parece ser. Después de todo. Wolf Creek, 2005. 3 mochileros varados en el interior de Australia están sumidos en una pesadilla infernal de tortura insoportable por parte de un sádico local psicópata. The Girl Next Door, 2007. Sigue las indescriptibles torturas y abusos cometidos contra un adolescente bajo el cuidado de su tía y los niños que presencian y no denuncian el crimen. Eden Lake, 2008. Al negarse a dejar que nada estropee su romántico fin de semana, una joven pareja se enfrenta a una pandilla de jóvenes lúdicos con consecuencias terriblemente brutales. Would You Rather, 2008. Desesperada por ayudar a su hermano enfermo, una joven acepta, sin saberlo, competir en un juego mortal de Would You Rather, organizado por un sádico aristócrata. American Mary, 2012. El atractivo del dinero envía a Mary Mason, una estudiante de medicina, al mundo de las cirugías subterráneas, que termina dejando más marcas en ella que sus llamados clientes extravagantes. Baskin, 2015. Un escuadrón de policía desprevenido atraviesan una trampilla hacia el infierno cuando se topan con una misa negra en un edificio abandonado. Dementia, 2015. Después de ser diagnosticado con demencia, un veterano de guerra anciano se ve obligado por su familia separada a contratar una enfermera que vive allí, solo para descubrir que ella alberga un secreto siniestro. Bad Samaritan, 2018. Un par de ladrones se topan con una mujer detenida en una casa que pretendían robar. Y ahora pasaremos a una nota muy especial en donde conoceremos una escritora costarricense que tiene ya varios libros. Ella es Susy Carballo. Hola, quiero enviar un saludo muy grande a todos los seguidores y a los administradores de esta página. Muy agradecida. Mi nombre es Susy Carballo, autora de Club de Libros, también soy docente. Yo soy la autora de estos libros, La Nueva Orden y El Retorno de Sihtrac, que es una novela fantasía épica. Para los que les gustan las sagas como El Señor de los Anillos y todas esas, este es un libro solo que con una historia diferente. Este se va a convertir en una saga. Yo estoy trabajando en el segundo, que es la historia de 8 guerreros que son descendientes de antiguas órdenes y tienen la misión de enfrentar a los seguidores de las sombras y detener el regreso de Sihtrac, que es un ser infernal. También está este otro libro, que se llama La Cazadora de Espantos. Este libro viene a rescatar lo que es el patrimonio oral para aquellos que les gustan las historias paranormales. Entonces este libro, todas sus historias son reales, de personas que les pasaron. Hay historias nuevas de cosas, de situaciones espeluznantes que han pasado en el hospital y que nadie conoce. Esas son muy nuevas. También de la Ruta 32, que me las contaron unos camioneros, y otras que le ocurrieron a otras personas, pero es para rescatar ese patrimonio oral que se ha venido perdiendo. Lo pueden conseguir este está en todas las librerías internacional del país, ¿verdad? Y también lo pueden conseguir conmigo al 6209-7425 y al 8890-2378 con mi editora. A esos mismos números, y espero más adelante ya están las gestiones con la librería internacional para que se distribuya en ellas. De momento este es el que está en todas las librerías internacional del país, ya no sé ni cómo agarrarlo. Una de las historias que voy a contarles de aquí, que es muy bonita, se llama, vamos a ver, La Neblina Tenebrosa. Dice: los fines de semana son los más adecuados para realizar trabajos y reparaciones en el hospital, sobre todo en los turnos de la noche. Una de esas noches llegaron 3 trabajadores de mantenimiento monitoreo. William tenía el turno ese día. ¿Usted nunca ha visto nada por cámaras?, preguntaron los trabajadores. Hasta la fecha no. ¿Por qué?, contestó William. Entonces ellos empezaron a contarle que hacía como 3 años atrás, un sábado tenía la orden de darle mantenimiento a las barras y pintar algunas áreas de consulta externa. Así que montaron la pintura en una perrilla y se fueron por dentro, específicamente por los pasillos internos. En aquel entonces no había cámaras en esa área. Cuando empezaron a efectuar los trabajos, los hombres escucharon como una radio, cuando uno empieza a cubrir la frecuencia.
¿Qué es eso que suena?, había indagado uno de los hombres. Debe de ser el guarda, le había respondido el otro. Y en cierto modo era verdad. Todas las noches llegaban oficiales para verificar que todo estuviera bien. Pocos segundos después dejó de sonar aquello que parecía la radio y en su lugar comenzaron a oírse sonidos como si fueran las 11 de la mañana dentro de la consulta. En las oficinas se escuchaban como si alguien estuviera tecleando y afuera gente conversando. Entonces los trabajadores de mantenimiento se quedaron extrañados. Pero bueno, ¿cuántos oficiales son entonces los que vienen?, se burló otro trabajador creyendo que los estaban molestando. Y al asomarse, dicen que del pasillo del fondo venía como una neblina blanca y espesa, muy espesa, que se dirigía hacia ellos. William, usted no tiene ni idea. Fue terrorífico, le comentó uno de los 3 trabajadores. ¿Cómo se van a pendejar por una neblina?, se mofó William sonriendo. Es que no era la neblina, era lo que venía dentro de la neblina. Porque se escuchaban unos gritos capaces de erizarle la piel al más valiente, afirmó otro de los trabajadores. Es más, William, véame la piel de solo recordar. Era de terror. Yo mismo les ordené que montaran todo en la perrilla y nos fuéramos de ahí, señaló el coordinador de ellos. Usted no sabe, aquí en la espalda sentíamos los gritos. Cuando logramos salir de ahí, pasamos al mezzanini, el piso intermedio que comunica con el edificio D, y al ver hacia atrás, la neblina desapareció. Luego de relatarle esa anécdota, le contaron sobre otros hechos que les ocurrían cada vez que realizaban sus labores y a los que ya estaban acostumbrados, pues cada vez que se dedicaban a hacer trabajos en las gradas o dentro de la consulta, ellos escuchaban en los consultorios o área de procedimientos los baldes metálicos donde caen, puertas que se abren y gente que no está ahí. Bueno, como les digo, esta es apenas una de las tantas historias que vienen aquí y que, bueno, si se dan la oportunidad de adquirirlos, espero que las vayan disfrutando montones. Una de las razones por las que me preguntaban aquí que desde cuándo escribo y dónde nació esa pasión, desde muy niña, solo que desde el 2013 fue que ya empecé a hacerlo en forma, y es cuando trabajé 4 años para obtener este primer libro, La Nueva Orden, y ya este año saqué lo que es La Cazadora. De este va a haber un segundo tomo, que va a ser todavía aún más fuerte, ¿verdad? Porque ya sé que ese es el tipo de historias que le gustan a la gente. Bueno, espero que les haya gustado. Fue un honor estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, es un honor haber compartido. Hola, buenas noches Costa Rica. Es Howard Philip Lovecraft, uno de los autores más importantes en el género del horror de todos los tiempos, quien pese a que falleció hace casi un siglo atrás, sigue siendo una influencia directa en quienes se dedican a crear horror en todos sus formatos hasta el día de hoy. Sin lugar a dudas, muchos de ustedes deben ser unos expertos en su obra, pero deben haber otras personas que no la conocen, pero sienten la curiosidad y no saben cómo comenzar ni por dónde partir. Entonces, para ellos, voy a explicar a grandes rasgos en lo que consiste el universo de Lovecraft. Lo primero importante de conocer es manejar algunos conceptos, como por ejemplo, qué es Lovecraftiano y qué es horror cósmico. Algunas obras de Lovecraft son de un formato tradicional, en las cuales una persona común se topa con algo extraño o vive algo extraño, pero hay otras obras que tienen un tinte y un sello personal del autor, y esas obras son lo que se entiende por Lovecraftiano. Estas obras normalmente están narradas por un narrador, quien es una persona bastante culta, quien puede ser científico, académico o investigador, con conocimientos vastos o superficiales acerca de brujería y ocultismo, quien realiza una investigación, ya sea de biblioteca o ya sea de exploración urbana, y cuya investigación termina en el hallazgo de algo espantoso que lo conlleva a la muerte o a la locura.
y eso es lo que se entiende por Lovecraftiano. El horror cósmico, por su parte, consiste en alejarse del horror tradicional, el cual suele estar ligado ya sea a fantasmas o a demonios, y demonios en el sentido cristiano del concepto, ya que en el horror cósmico lo desconocido proviene de otra dimensión o del espacio exterior. Y el horror cósmico Lovecraftiano tiene la particularidad de que por lo general esas entidades suelen ser tan extraordinarias que escapan a la comprensión humana, y por su parte, para esas entidades la humanidad es algo tan insignificante que ni siquiera piensan en nosotros. Por ejemplo, en un horror cósmico tradicional que podría ser la película Alien, una persona perfectamente es capaz de enfrentarse a un xenomorfo y ganar. En cambio, en el horror cósmico Lovecraftiano, es tan imposible que una persona se enfrente a alguna de esas entidades como que una hormiga se enfrente a un elefante. Por lo cual, el horror cósmico Lovecraftiano es un horror bastante pesimista, ya que su esencia es de que la humanidad es algo insignificante en un universo infinito, plagado de horrores que escapan a nuestra comprensión. Y a grandes rasgos, en eso consiste el universo de Lovecraft. Ahora, para quien quiera comenzar a leer, Lovecraft no escribió libros, sino que Lovecraft escribía relatos cortos, los cuales eran publicados en revistas. Pero en la actualidad se han publicado algunos libros que consisten en compilados de esos cuentos. Así que para quien quiera comenzar a leer, puede hacerlo por las buenas, que sería yendo a una librería a comprar uno de esos compilados, o por las malas, que sería descargando PDFs de internet. Y ahora lo importante, ¿en qué orden leerlos? Yo en lo personal aconsejo de que los lean por año de publicación, y la razón es la siguiente. Supongamos que la totalidad de la obra de Lovecraft sean 5 relatos. Tal vez en el relato 2 te puedan mencionar una entidad o un grimorio y te lo expliquen. Y tal vez te vuelvan a mencionar ese grimorio o esa entidad en el relato 5, pero solo la mencionen y no lo vuelvan a explicar. Por lo cual, para entender bien el relato 5, es importante leer primero el relato 2. Y debido a esa razón, yo aconsejo de que lean los relatos de Lovecraft por año de publicación, para no perderse. Pasando a otro punto, la obra de Lovecraft es tan importante y tan innovadora que algunos autores contemporáneos a él comenzaron a escribir relatos que transcurrían dentro del universo de Lovecraft, y a esos autores se los conoce como el Círculo de Lovecraft. Y entre ellos, los más importantes son Clark Ashton Smith, Frank Bernard Long, Robert Howard, Robert Bloch, Auguste Derleth, entre otros. Por lo cual, pese a que estamos hablando de relatos cortos, son tantos que conforman un gran camino por recorrer, pero recomendable para todo amante del horror y del misterio en general. Hasta aquí llego el día de hoy, por lo cual este video pasaría a ser una especie de introducción al universo de Lovecraft, y espero que la información que he dado le haya sido útil para quienes no la conocían. Pero en siguientes videos voy a entrar ya de lleno en tierra derecha, comentando la naturaleza de algunos grimorios, monstruos y entidades dignas de conocer del universo de Lovecraft. Así que hasta entonces me despido, mandándoles un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós. Amante del horror, no te quedes sin aprovechar esta promoción de cuarentena. Tazas, botellas, bolsos y hasta camisas pintadas a mano con personajes icónicos del género son parte de los artículos que tenemos en este momento en venta. Puedes realizar tus pedidos al WhatsApp 8349-0203. Además, también puedes pedir la personalización de artículos con tu imagen preferida. Esperamos tu mensaje. Dulces pesadillas. Bienvenidos. ¿Alguna vez ustedes han experimentado esa sensación de ser observados cuando están en la calle, viendo televisión o incluso cuando están profundamente dormidos? Muchas personas manifiestan que se han despertado en la madrugada sudando y con la sensación de tener una cruda mirada encima de ellos. Pues resulta que a este fenómeno se le conoce con el nombre de escopestesia, del griego escopein, que significa mirar o observar, y del griego estesis, que significa sensación.
y que se define como la capacidad que tiene el ser humano de detectar si alguien lo está observando, sin la necesidad de ver exactamente quién es que lo está haciendo. Según algunos estudios, la supervivencia nos dotó a nosotros de esta habilidad como un mecanismo evolutivo de la psique. Este fenómeno fue estudiado por el filósofo y biólogo británico Rupert Sheldrake, en donde sometió a un grupo de voluntarios a 200.000 experimentos para poder corroborar esta sensación de ser observados, y los resultados indicaron que la gente podía percibir la mirada en sus espaldas, que incluso esto sucede cuando la persona está en el proceso de dormir, cuando el cerebro está enviando señales a la médula espinal para que detenga los movimientos del cuerpo. Por otra parte, la parapsicología afirma que esta sensación es algo instintivo de nuestro cerebro frente a un posible fenómeno paranormal. La idea de que una presencia nos observe es realmente aterradora aún estando dormidos, precisamente porque nos coloca en una situación de desventaja ante este ente. Creo que a todos nos aterra la simple idea de sentirnos observados mientras estamos dormidos y estamos vulnerables, y nos hacemos las preguntas de quién es o qué es lo que está ahí, qué me está observando, qué quiere y qué va a hacerme, si va a atacarme. Muchas veces esta sensación puede atribuirse a un efecto sugestivo, como por ejemplo dormir luego de ver alguna película de terror. Sin embargo, tampoco se puede negar que haya una presencia cuando sentimos que algo está en nuestra habitación. Además, muchas veces nuestra piel se eriza avisándonos que hay un peligro acechando. Como especie, nosotros los seres humanos estamos diseñados para estar atentos a cualquier peligro. ¿Y qué cosa podría ser más peligrosa que algo que no podemos ver pero que sabemos que nos está observando, que está ahí? Podríamos decir que no sabemos de qué forma nos va a atacar o si nos va a tocar tan siquiera, más si estamos en un entorno oscuro. Hay personas que logran sentir además la intención de estas presencias como si se tratara de una buena vibra, relacionándolo muchas veces a familiares fallecidos que les visitan o a malas vibras relacionándolo a un ente enemigo. Aunque es más común que se relacione a una visita maligna. Esto pues, según los parapsicólogos, las presencias oscuras son más densas y vibran a una velocidad más lenta y más espesa en comparación con los seres de luz, logrando que nuestro sistema nervioso los detecte cuando entran en nuestra dimensión. En algunas ocasiones esa sensación de ser observado viene acompañada de voces, ruidos o movimientos que espantan a quien se encuentra durmiendo. La investigación de Rupert Sheldrake, The Sense of Being Stared At, fue catalogada como una pseudociencia y por ende no fue seguida por la comunidad científica, pues no reconocen la existencia de este fenómeno y consideran que es causado por problemas psicológicos, asociados muchas veces a lo que es la ansiedad, miedos patológicos, esquizofrenia o histeria. Aún así, tanto creyentes como escépticos todavía no pueden explicar la sensación de sentirse observados. Esta razón alimenta entonces la teoría de lo paranormal, que sugiere que esta es realmente la causa de esta sensación de observación. Pero ya sea un fenómeno neurológico o instintivo, existe la posibilidad inquietante de que no se trate en absoluto de una ilusión y que de hecho algo o alguien realmente esté observando cómo nos martirizamos en unas crueles y dulces pesadillas. ¿Has sentido alguna vez esas cosas punzantes en la nuca? Son ellos. Y ahora vamos con la trivia de la noche. Y esta vez los voy a poner a pensar. Vamos a ver. Si ustedes están durmiendo, normal, una noche común y corriente, y digamos que está su perro o su gato durmiendo con ustedes, y si no tiene perro o gato, pues imagínense que tiene un perro o un gato, y están descansando y por ahí de las 2, 3, 4 de la mañana se despierta el perro ladrando hacia una esquina o el gato totalmente arisco como si estuviera viendo algo y lo tiene verdaderamente asustado, y ustedes están a oscuras, no saben qué pasa, pero no ven nada. ¿Qué harían? Les voy a dar 3 opciones. Número 1, prenden la luz. O sea, se tienen que levantar, ir a prender la luz. Número 2, callan al perro o al gato y siguen durmiendo como si no estuviera pasando nada. O número 3, se agarran, se cobijan y se ponen a rezar y a bajar todos los santos que conozcan. ¿Cuál de estas 3 opciones elegirían si esto pasara? Así que mientras ustedes nos responden cuál opción eligen, vamos a la sección de Un día como hoy. Un día como hoy, 31 de julio. Un día como hoy, pero en 1966 se estrenaba La batalla de los simios gigantes. 2 monstruos, uno bueno y uno malo, batallan a muerte en Japón.
Un día como hoy, pero en 1987, se estrenaba The Lost Boys. Después de mudarse a una nueva ciudad, dos hermanos descubren que el área es un refugio para vampiros. Un día como hoy, pero en 1992, se estrenaba Buffy la cazavampiros. La voluminosa adolescente Buffy Summers se entera de que ella es la cazadora de vampiros destinada a su generación. También un día como hoy, pero en el año 1992, se estrenaba Death Becomes Her. Cuando una mujer se entera de un tratamiento de inmortalidad, lo ve como una forma de superar a su rival de toda la vida. Un día como hoy, pero en el 2004, se estrenaba Vampiro y sed de sangre. Un detective de policía está investigando algunas misteriosas desapariciones y descubre una horrible verdad. Un día como hoy, pero en el 2009, se estrenaba The Collector. Desesperado por pagar su deuda con su ex esposa, un ex convicto conspira un atraco en la casa de campo de su nuevo empleador, sin saber que un segundo criminal también ha atacado la propiedad y la ha manipulado con una serie de trampas mortales. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el 2015, se estrenaba Extinction. Y de repente, de la noche a la mañana, el mundo se detuvo. Dos hombres, dos sobrevivientes, un niño y el odio que los separa, un lugar olvidado por todos, incluidas las criaturas que habitan la tierra. Esto fue todo en un día como hoy. Volvemos con más en la cabina del horror. En esta sección de Luz, Cámara y Terror, quiero hablarles de la fotografía y la cinematografía, que son dos conceptos muy diferentes. Muchas veces podemos escuchar a alguien decir: la fotografía de la película es genial, pero técnicamente este concepto está un poco mal empleado, y el día de hoy les voy a explicar por qué, acá en Luz, Cámara y Terror. El video es una técnica donde muchas imágenes consecutivas se almacenan para nosotros poder captar el movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Cada video está conformado por cierta cantidad de imágenes. Pero ¿cómo es que funciona esto más o menos? Alguno de ustedes tal vez escuchó el término frames per second, o FPS, o frames por segundo, o cuadros por segundo. Esto lo que quiere decir es cuántas imágenes, cuántas fotografías hay en un segundo de video. En el cine normalmente se usa 24 cuadros por segundo, pero ya voy a ir para allá. En principio se usaban 14 fotogramas por segundo en los inicios del cine, y por eso es que se veía algo extraño. Y ustedes se preguntarán por qué 24 cuadros por segundo. Y la respuesta es muy sencilla, y es que el ser humano, después de esa velocidad, ya no es capaz de captar el movimiento. Pero sin embargo, podemos notar un cambio en la fluidez de los movimientos. Les voy a dejar esta pequeña escena con diferentes cuadros para que ustedes vean la diferencia. Ahora que vemos cómo funcionan los cuadros por segundo, es importante analizar un poco más la fotografía dentro de una película y cuál es su función, porque sí, hay director de fotografía que se le conoce como DOP, DOP. Entonces, eso funciona así. El director de fotografía se encarga de que el encuadre inicial de una toma se vea estéticamente apreciable, y conforme va rodándose la escena, si es una escena en movimiento o es una conversación, eso va a variar. Él va a ir colocando los objetos y los personajes, pero la cinematografía va muy de la mano con la fotografía. Pero la cinematografía abarca iluminación, abarca efectos y abarca un sinfín de cosas que ya hemos estado viendo en Luz, Cámara y Terror. Esta sección de Luz, Cámara y Terror es para el disfrute de todos ustedes, y que tanto ustedes como nosotros podamos aprender más de la producción y la cinematografía. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte, que es un poco más técnica y explicando un poco los fotogramas y la fotografía dentro del video, y la próxima semana vamos a hacer algo más interesante al desmenuzar estos frames por segundo. Les habló Steven Monge en una cápsula más de Luz, Cámara y Terror. Vamos a continuar con el programa. Siempre he pensado que un buen cuento de venganza tiene un gran factor psicológico involucrado, no solo por el acto de llevar a cabo atrocidades en busca de la retribución, pero cuando se combina con lo sobrenatural puede tener resultados demoledores. Este es el caso de uno de los mejores cuentos de llamada a cuentas, conocido como The Crow. El último filme de Brandon Lee tiene un lugar especial para mí, ya que es posiblemente el mejor papel que tuvo en su carrera.
no solo brinda la capacidad física necesaria para el rol, sino que agrega capas de emotividad tan necesarias para comprender el dolor del protagonista. La ambientación es perfecta en una ciudad en la cual casi nunca sale el sol, clásico elemento gótico. Esta es una de las partes más bellas del filme, esa belleza oscura y gótica que la permea. Los personajes se mueven en este teatro fúnebre como marionetas en una obra oscura, pero con mucho sentimiento como para descartarla como un cuento. Es un filme clásico que vale la pena revisitar y en el cual se da la tragedia de Lee combinada con la creación de uno de los personajes más icónicos del cine. La vida real sigue siendo más extraña que la ficción, desafortunadamente. En fin, esa es mi recomendación de la semana y espero poder volverlos a ver la próxima con más recomendaciones para todos ustedes acá en Horror Hazard. Y como ustedes han visto en programas anteriores, hemos agregado una nueva sección de relatos y hoy no es la excepción. Así que gracias al Club de Lectura de Horror Hazard, vamos a conocer el relato del día de hoy. 5 velas ardían en todo momento, en las 5 puntas de la estrella. Nunca se apagaban. El hombre que estaba de pie en el centro era alto y su frente estaba tensa. La camisa, que en otro tiempo fue blanca, había tornado color amarillo para reflejar la luna en el oscuro cielo sobre los árboles retorcidos al otro lado de la ventana. Dentro solo había una enorme habitación vacía con la solitaria estrella, las 5 velas y el hombre. También estaba el libro, sobre el que el hombre se inclinó para leerlo en el centro de la estrella. El libro de los malditos. Hablaba de otros mundos y el hombre los invocó. Tuvo visiones en el humo de las velas, bajo la luz de la luna que brillaba sobre el mortecino suelo de la estancia. Los estampados de las paredes giraban a la luz de las velas y de la luna. Los mundos se abrían en flor y se marchitaban, girando, se detenían, florecían y se pudrían en el humo de las velas. Pero todos eran el mismo. Todos tenían distintos colores exactamente como el que él conocía. Diferentes estaciones, cada una latía como un corazón acorralado. «Ya basta de sangre», gritó atragantándose. «Estos mundos simplemente imitan el mío». Y de nuevo, «Basta ya de sangre». Las velas, la luna, el estampado de la pared y el aullido que se percibía del viento, y todos acordaron darle la bienvenida a este otro mundo, que ya era el de ellos. Ahora también sería el suyo. Las llamas apenas se agitaron cuando se estampó contra la estrella, con el rostro tan blanco como por encima de su amarilla camisa y bajo la amarilla luna. Un hermoso blanco sin sangre. Qué idiotas los que pensaron que estaba muerto, los que lo enterraron en aquella tierra pegajosa, tan húmeda y cálida en verano, y oscura como la sangre. Buenas noches, fanáticos del terror. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el hombre lobo. La leyenda del hombre lobo nace entre los siglos XVIII y el siglo XIX en Europa, prácticamente en la localidad de Ucrania, en el pueblo lejano de Transilvania. Se dice que los hombres lobos son actos de brujería y gente que hace pactos con el diablo, ya que se cree que la primera persona que se transformó en hombre lobo era un vagabundo que vivía en la localidad de Transilvania. Se dice que una noche se encontró con el diablo. Le dio un extraño cinturón que lo que hacía era transformarlo en una extraña criatura, mitad lobo, mitad humano, durante las noches de luna llena, así sembrando el terror en toda Transilvania. Después de ahí se reportaron múltiples casos de hombres lobo, casi por toda Europa, más que todo en la localidad de Francia, en el país de Francia. Se dice que esta criatura le pusieron la bestia de Gévaudan, ya que aterrorizó muchísimo tiempo a esa localidad. En Francia se reportaron múltiples ataques y desapariciones de niños. 13 mujeres de 17 y 18 años que fueron encontradas completamente devoradas y 13 desapariciones de niños. La historia del hombre lobo tomó más revuelo o tomó más fuerza cuando se reportaron avistamientos en toda América, hasta incluso en América Latina. En América Latina, en el
país de Argentina, se le conoce como el nombre del lobizón, que es una extraña criatura, mitad lobo, mitad humano, pero la que más me ha intrigado a este servidor y a muchísimos es la leyenda del hombre perro de Michigan. Esta historia nació en 1987, cuando un grupo de leñadores estaban filmando un video casero después del trabajo que habían hecho. Repentinamente, en una parte del video aparece una extraña criatura parecida a un perro o un lobo, no sé qué realmente es, pero camina de una forma muy extraña y se abalanza contra el camarógrafo partiéndolo en pedazos. Se dice que esta criatura se esconde en los bosques de Michigan y que sale para aterrorizar a ese poblado cada 10 años. Y yo te pregunto una cosa a ti, ¿te animarías a meterte o caminar por los bosques más oscuros cuando hay luna llena? A mi parecer no, ya que podríamos encontrarnos con nuestra peor pesadilla, o quizás más, convertirnos en uno de ellos. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches. Como todos ustedes saben, Horror Hazard tiene una sección los sábados que se llama Random Horror, y si no la conocen, los invito a que se den una vuelta este sábado a las 7 de la noche, porque vamos a tener la final del torneo de los 80. Ya pasamos la primera ronda de encuentros, la segunda ronda de encuentros, y es momento de conocer a los finalistas de este gran torneo. Podemos ver en pantalla cómo es que quedaron las llaves para este sábado, de enfrentarlos a nivel de analizarlos desde la producción, el guión, cómo fue hecha, el contexto cultural, social que estaba pasando por esa película en este momento. Entonces quiero que nos acompañen este sábado a Random Horror, donde vamos a tener una sección también random, donde ustedes serán los que nos lleven el tema y desarrollarlo, ya sea paranormal, de alguna película o algún tema extraño que tenga que ver con el terror. Y después pasaremos al torneo, donde veremos quién es el campeón de este segundo torneo que hacemos. Los esperamos el sábado a las 7 de la noche. Hola, ¿cómo están, inquisidores? Para esta semana les traigo pues un aperitivo bastante interesante. Todo gracias a nuestro querido amigo Alberto desde Chile, que ha estado hablándonos de nuestra querida condesa. Pues me ha estado tocando el nervio sensible, y ya que lo mencionó la semana pasada, vamos a hablar de un personaje que se llama Gilles de Rais. Pero lo vamos a ver a través de un libro. En este caso es un libro francés. Es antinaturalista, a pesar de que el escritor era naturalista, después no lo era, en un momento era cristiano, un momento era satanista y por último se convirtió en monje. Una persona con divergencias temáticas, ideales, conceptuales y demás. Pero bueno, ¿qué libro es el que les vamos a traer esta semana? Es un libro que se escribió en el 1891 o siglo XIX y se llama Allá lejos, es este que está aquí. Pues como podrán ver, su portada es un poco sugestiva y definitivamente no es para niños. Es de la editorial Valdemar, que se conoce con lo que es las ediciones de Planeta Maldito. Así para que vean la calidad del libro que es. A diferencia de otras recomendaciones, este sí es un libro un poco más difícil de conseguir, pero como les he mencionado anteriormente, definitivamente vale la pena tenerlo en sus bibliotecas. Pero bueno, ¿de qué se trata este libro? Ya más puntualmente, en sí no es de terror, pero nos va a ayudar a acercarnos a lo que es el conocimiento de este personaje. Se trata de la historia de un escritor fracasado, se llama Durtal, él es francés, y definitivamente quiere crear como su propio naturalismo, ya como un poco más espiritual, y decir el supernaturalismo, y para escribirlo, pues decide crear una novela basada en nuestro queridísimo Gilles de Rais. Gilles de Rais, cuenta según este libro, fue en su momento la mano derecha a Juana de Arco, se convirtió más adelante en mariscal de Francia, y por último, pues un señor feudal que tenía mucho tiempo libre, que bueno, igual que nosotros, permanecía pues encerrado ahí divirtiendo sus cosas, y decidió entretenerse en un hobby que es bastante interesante, que era la alquimia. Pero él, pensando, razonando y con ese tiempo libre, decide, pues, ¿cómo se los puedo describir? Decide investigar que para la alquimia se requiere un poder divino, pero él sabe que Dios no va a revelar sus secretos,
Entonces, por ende, él decide reclutar un montón de alquimistas, místicos y demás, y que llegan a una conclusión muy puntual. Si Dios no te va a revelar el secreto, el de abajo puede que sí. Entonces él empieza a hacer pues estas invocaciones del demonio a través de actos terribles, crueldad, asesinato, pecados, etcétera, etcétera. Pero ustedes ya saben cómo es la historia de este señor, y al fin y al cabo, pues 800 cadáveres después, un ahorcamiento, se nos fue Gilles de Reyes. Un libro muy interesante que, a pesar de que no es de terror, es un libro ya más que todo que nos recuerda, inclusive en esta época en que estamos en cuarentena, hay que reconciliarnos con nosotros mismos, hay que valorar aquellos aspectos como la amistad, la camaradería y el despellejar gente, y volver a esos principios, esos valores, y rescatarlos. Un libro que, a pesar de ser escrito en el siglo XIX, todavía es tan visionario y tan actual que incluso si ustedes lo leen ahora se dan cuenta de que tiene muchos paralelismos con lo que es la sociedad actual. Un libro que se los recomiendo bastante y que debería estar en sus bibliotecas. Huysmans, y disculpen mi francés si no lo pronuncia bien, este de acá, recomendadísimo para esta semana, y si quieren entrar en la leyenda de nuestro queridísimo Gilles de Reyes. Buenas noches, chao, se cuidan y a despellejar gente. Amantes del terror, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Los esperamos mañana en Random Horror para trivias y también para ver la final del torneo de las películas de la década de los 80s. Y no olviden que regresamos el próximo viernes y que el sábado 8 de agosto va a ser el inicio del nuevo programa Entre Crónicas y Penumbras. Y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.